les bendiga, muy buenas noches, bienvenidos a Hablando Vida. God bless you guys, welcome to Speaking Life. Es tiempo de alabar a Dios, it is time to worship God. ¿Alguien dice amén? Can somebody say amen? ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque hemos podido llegar hasta este lugar? Tell him, thank you Lord for letting me make it to church tonight on this Wednesday night. Gracias Padre por poder llegar a este servicio de alabanza y adoración. Levantamos tu nombre, Jesús. We lift up your name over everything, sobre todo, Jesús. A ti es la gloria. The glory be to you, Lord. Dale un fuerte aplauso a Él. Exáltale al Dios glorioso. Nuestro Dios es un Dios glorioso, amén. Y su luz brillará por siempre. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará. Tu luz brillará. Tu luz brillará,
¿Cuántos creen que Cristo nos ha hecho libres? Christ has set us free, amen. There is freedom in the house of the Lord. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la... ¿Usted se lo sabe? Hay libertad. No lo escuchó. Hay libertad. Para alabarle. Este canto se canta con una sonrisa muy grande, porque somos libres en él, amén. Y hoy puedo cantar con libertad, que soy su hijo, que soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy amado. Él nos ama porque soy amado. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Sí, Señor. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Para alabarle. Hay libertad. Hay libertad. There is a river flowing. There is a river flowing, a river of joy and laughter. We want to swim in the waters. We want to dance. There is a river flowing, a river of joy and laughter. We want to swim in the waters. We want to dance. In the house of the Lord, yes, I am free. In the house of the Lord, I am free. Sing it. I am free. I am free. In the house of the Lord, I am free. In the house of the Lord, yes, I am free. Sing it. I am free. A ver, todos los que son libres. Hey, hey. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Todos juntos. Hay libertad. I am free in the house of the Lord. I am free in the house of the Lord. I am free. Yes, I am free. Puedo danzar. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar. There is joy. There is joy in the house of the Lord. There is joy. There is joy. There is. A ver, puedo gritar. Puedo gritar en la casa de Dios. Puedo gritar en la casa de Dios. Puedo gritar y disfrutar que somos libres. Que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. There is freedom. There is freedom. There is freedom. There is freedom in His name. In His name. Hey, hey. Somos libres para alabarle. Somos libres. ¿Alguien es libre para alabarle? Libre para exaltarle. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su victoria? Amén.
por esa victoria en la cruz del Calvario. Because my God had victory in that cross, you and I can enjoy the benefits. Tú y yo podemos disfrutar de los beneficios de que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero no solo murió, Él resucitó. Alguien dice amén. Hoy queremos hacer la voluntad de Dios. Today, Lord, we want your will to be done. Queremos que tu voluntad se haga, Señor, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y tu voluntad es que nosotros nos congreguemos y te alabemos juntos como un solo pueblo. That is your will, Lord, for us to be able to gather together and be able to worship your name. Feel free to raise up your hands. Siéntete con la libertad de poder levantar tus manos y adora al Maestro. Worship His name. Mi Padre en el cielo, santo eres tú. Que venga tu reino, tu voluntad también. Aquí como en el cielo, tu reino venga. Aquí como en el cielo, tu reino aquí. Yes, Lord. Tu reino aquí, Señor. Our Father in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your will be done the same on earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come. Sí, tu reino aquí, tu reino aquí. Ahora dilo conmigo, tuyo es el reino. Y tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria. Dale la gloria a Él.
Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuánto dan gracias a Dios en esta noche? How Amén. many give God thanks this evening? Por su Amen. presencia. For His presence. Él es digno de adorar. Amén. He is worthy of being praised. Bienvenido a nuestro servicio Welcome to our service, de midweek o mitad de semana. midweek service. Y estamos aquí para aprender un poquito, ¿verdad? And we're here to learn a little bit. Adorar a Dios y aprender y crecer nuestra fe. To worship God, but to grow in our faith also. Y bueno, bienvenido a Hablando Vida. Welcome to Speaking Life. Thank you, Pastor Chuy. Thank you, Coristas. Thank you, Frank and Chuy. Vamos a abrir nuestra Biblia Let's open our Bibles en el Salmo 133, to Psalms 133, versículo 1. verse 1. Hoy no hay servicio de niño, There is no class today for the kids. no servicio, pero clases. Pero vamos a tener un servicio familiar. But we're going to have a family service tonight. Así que yo quiero que cada uno se junte con su familia So I'd like for everybody to gather with their family. y puede mover las sillas como una familia. Si no tiene familia, You can go ahead and move your chairs together as in a circle, you that are in a family. But if you don't have a family member here, si no tiene alguien en familia y alguien más no tiene familia, júntense ustedes. and those who don't have family members here, gather together and you can become one family. Vamos a cortar el servicio en línea corto ahora, pero nosotros nos vamos a quedar aquí. We're going to cut the service online, but we're going to stay in here continuing the study. Pero quiero darles esto primero. But I'd like to give you this first. Así que ya estamos con nuestras familias. So are we with our family already? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a... ¿Dónde está Esdras? Ahí están las cámaras. All right, look at you. Ok, vamos al Salmo 133, versículo 1. Let's go to Psalms 133, verse 1. Dice, cuán bueno y cuán agradable How good and pleasant it is es que los hermanos convivan en armonía. when God's people live together in unity. Esto también es en la familia. This is also in the family. No solo en la familia de Dios, pero en nuestra familia. Not just in God's family, but in our family as well. So, entonces pensemos en nuestra familia inmediata que viene siendo mi esposa, mi esposo y los hijos. So let's think about our immediate family, which are our husband, wife, and kids. Ahí tiene que ser bueno y agradable también. That should be good and pleasant as well. Cuando no está agradable uno se quiere ir, When it's not pleasant, somebody wants to leave. ya sea la esposa o el esposo o los hijos. Maybe the husband, the wife, or the kids. Pero Dios nos manda a vivir en armonía But God calls us to live in harmony, y eso cuesta trabajo and that takes work de ambos. from both parts. No solo del esposo, Not just from the no husband, solo de la esposa, not just the wife, no solo de los hijos. not just the kids. Es todos trabajando juntos. It's everyone working together. Por eso hoy vamos a tener nuestro primer servicio familiar. That's why tonight we're going to have our first family service. Y vamos a conocernos, vamos a hacer algunas preguntas para conocernos más. And we're going to get to know each other a little bit more by answering a couple of questions. A lo mejor usted decía que conocía a su esposa o esposo, Maybe you said you knew your husband or your wife, pero con estas preguntas le aseguro que va a aprender algo nuevo. but with these questions, I assure you, you're going to learn something new. Y los que no tienen su familia aquí, están con alguien más, una hermana, un hermano en Cristo, And those who don't have family members here but are with another member from the church, van a aprender de ellos también. you're going to learn from them as well. ¿Ok? So, los que están por ahí atrás, digan amén. All right. So, entonces vamos a conocer un poco más nuestras familias con estas preguntas y al final de todo vamos a tener un pizza party, ¿ok? Algo así parecido. So let's get to know our families a little bit more with these questions, and at the end we will be having a little pizza gathering at the Los que end. no llegaron, pues se perdieron la pizza, ¿verdad? And those who didn't come, you're missing out on the pizza Se perdieron la enseñanza. and the teaching. Antes de cortar en línea, And before we cut off online, lo prometido es prometido. the promise is promised. Yeah, I guess.
Les dije que íbamos a tener un plan para ahorrar $10,000 en un año. We told you we would have a plan to be Sí, able ¿o no? to save $10,000 in 1 year. ¿Cuántos quieren ahorrar $10,000 How en many un año? want to save $10,000 in 1 year? Aquí está el plan. Here is the plan. Sister Norma va a pasar a cada familia, Norma's going to go ahead and hand out the sheet, one per family. uno por familia. Y los que están ahí todavía solterones, todavía esto aplica para ustedes. And those who are single, this also applies to you. Pero agarre una por familia. But get a sheet, one per family. Si usted no está casado, If you're not married, esto le va a ayudar para cuando se case, this will help you when you do get married. para que tenga ahorros. So you can have some savings. Esperemos que tengamos lo suficiente. I hope we have enough. Entonces, para ahorrar $10,000, So in order to save $10,000, se necesita un trabajo primero, you need a job first. ¿verdad? Ok, so con el trabajo ya asegurado ya podemos empezar a ahorrar. So with an assured job, then you can go ahead and begin to save. Y aquí hay un plan que se divide en 4 semestres. And this plan is divided in 4 semesters. Quarters, how do you say Quarters. quarters? ¿Cuartos? ¿Cuartos? En 4 cuartos. So, tenemos 12 meses, ¿verdad? We have 12 months. Entonces, 3 por 4, cada 3 meses va 3 quarters. cambiando. Cada 3 meses es un cuarto. ¿Ok? So, son 4 cuartos. 4 fourths. 4 quarters. 4 quarters. Or fourths. What are we in math class? Ok, so en su primer semana, como si comenzamos hoy, So in your first week, so if you start today, pues, bueno, pongámosle el viernes y nos pagan. let's say Friday they pay you. Ahorramos $50 de ese cheque. You save $50 from that check. Y ya comenzamos nuestra primera semana. Póngalos a donde no los va a encontrar. And then you start your first week and put them away where you're not going to find. Y la semana número 2, ahí dice otros $50. And then week number 2 is another $50. Semana 3, $100. Week 3 is $100. So, los primeros 3 meses son más o menos entre $50 a $200. So the first 3 months are between 50 and what? 300? $200 $200. más per o week. menos un por medio de cada semana. Y luego se va incrementando. And then it increments. Y luego baja And then it goes back y down sube. and goes back up again. Y así ustedes van a aprender a ahorrar $10,000. And that's how you'll be able to save $10,000 Y ya para el siguiente año, en enero, de sus primicias, so that the next year in January you give your first fruits sin problema. without a problem. Y para que venga al servicio. And so you can come to the service. Un plan. There's a plan. Pero esto es para usted, no es de las primicias, es para usted. This is for you. It's not has Eso nothing to do with first fruit. eso fue un joke. That was just a joke. Y nadie se rió porque le dolió. Ok. So, savings, ok. Tenemos que ahorrar este año. We need to save this year. ¿Cuántos quieren ahorrar? How many want to save? Ok. Ahorrando es bueno. Y también les debemos también el family budget. Saving is good, and we also owe you the family budget. También nuestra hermana Norma lo va a pasar. Norma will also be passing them out. per Esto es family. muy necesario comenzando el año. This is very necessary beginning the year. Ahorita cuando tengan la hoja, ahorita le voy a explicar un poquito. Once you have the sheet, I'll go ahead and explain it. Los que están en línea, yo sé que no están aquí, pero espero el domingo estén y le podemos entregar estas hojas también. Those who are online don't have the sheet in front of you, but hopefully on Sunday when you come in person, we can go ahead and give you the sheets. Entonces, el family budget The, o el presupuesto familiar the family budget es necesario porque esto les dice qué pueden comprar y qué no pueden comprar. is necessary because it tells you what you can and can't buy. Muchas veces nosotros ganamos bien, pero gastamos también bien. A lot of Mucho. times we win good, a good salary, but we also spend very good. Y tenemos que saber cómo hacer nuestro presupuesto. And we need to know how to do our budget. Entonces, arriba en lo morado, The top part in purple, ahí es lo que entra de ganancias de lo que usted trabaja mensual. that's what comes in monthly.
Entonces aquí va a poner y tenemos plumas también si quiere hacerlo con su familia en su casa o ya sea aquí. We have pins if you want to do it at home or here with your family. Pero aquí supongamos que usted gana a $5,000 al mes. Let's say you win $5,000 a month. ¿Ok? Y lo primero que está aquí en verde son los expenses, los que siempre tiene que gastar, porque tiene que gastarlo. And the box, Fixed. How do you say fixed expenses in Spanish? the green box is fixed expenses that are always there, necessary. Los gastos fijos, Uh-huh. que su primero tiene que ser el diezmo, That the first should be the tithe, como aprendimos el domingo, like we learned on Sunday, que Dios siempre es primero. that God is always first. Y cuando Dios es primero, And when God is first, Dios empieza a bendecirlo a usted primero. God begins to bless you Cuando first. usted deja a Dios último, When you leave God at the end, pues también lo dejan al último a usted. then He will also leave you at the end. Esa es una ley universal. That's a universal law. Es el principio de Dios. It's a principle of God. So, el diezmo ya es un pago fijo, ¿verdad? Que usted ya sabe. So the tithe is a fixed expense that you already know. Ahora, la renta o su mortgage, So then the next one is the rent or mortgage, la luz, the light, el agua, water, el gas, gas, carro, car, mandado groceries, y cualquier otra cosa como aseguranza y todo eso. and anything else like insurance. Aquí va a poner la cantidad And you'll go ahead and put the amount on that next to it, enseguida de lo que tiene que pagar fijamente. next ¿Ok? to what you need to pay fixed. Los gastos ocasionales o que tiene que pagar de vez en cuando Occasional expenses that Son- you need to pay once in a while son como el medical o algo del médico, ¿verdad? are like medical or something medical, Mecánico, si se mechanic, if le the arruina el carro o algo. car breaks down, También para dar regalos. gifts. Yo conozco mucha gente que va a los parties pero no trae regalo, no sé por qué viene. I know a lot of people that go to parties but don't take a gift. I don't know why they show up. O sea, yo sé por qué vienen a comer, pero no vienen a dar un regalo, I know they show up to eat, but they don't show up to give a gift porque no hay presupuesto. because there's no budget for it. Hello. Ok, el otro es vacaciones o viajes. The next one is a trip or vacation. Si usted quiere ir ahí a salirse a Cancún o Las Vegas o Los Cabos por ahí, If you want to go to Cancun, Vegas, or Los Cabos, tiene que tener presupuesto. you need to have a budget for that. Y ahí ponga la cantidad de eso. And you can go ahead and enter the amount there for that trip. Ahora, acá en el lado derecho tenemos deuda, On the right side, we have debt, como ¿cómo se llama? Los loans, como préstamos. los préstamos que usted tenga. So loans that you may have. Alguien le prestó $2,000, tiene que pagarlo cada semana o cada mes. If somebody lend you $2,000 and you have to pay a weekly amount. También aquí está el dentista, Also dental, porque ahora ya los dentistas cobran mucho y tienen que pagarlo en pagos, ¿verdad? because now the dentist is very expensive and you have to make payments for it. Las tarjetas de crédito Credit cards y cualquier cosa. Ahí ponga todo eso. and any other debt that you might have. Savings, The savings is in the bottom. ahorros. Tiene que tener, usualmente dicen, 3 meses de pago para todo ahorrado. in Yes. an emergency. Ajá. And in the emergency section, it is said that you should have 3 months worth of income to be able to pay everything and sustain 3 months. Como si su pago todos los meses son 3,500 al mes, por decir, con agua, seguranza y todo eso, todos los gastos. If your total payment sums up to 3,000 a month, including water, gas, electricity, rent, 3,500 a month. 3,500 a month, Tiene que tener cuánto ahí. how much do you need to have there? 10,500 ahorrados. 10,500 saved up. Y eso es con 3,500 al mes. And that's with 3,500 a month. Porque si lo descansa, no pasa algo Because if they lay you off or something happens y no tiene esos 3 meses, and you don't have those 3 months saved up, ¿qué va a hacer? what will you do? Eso es lo que se dice, ¿verdad? Para ayudar a las familias. That's what is said to be able to help families. Su retiro
your retirement, o otros ahorros. or any other savings. So, este es un presupuesto familiar, hágalo en su casa o si quiere hacerlo aquí está bien. This is a family budget that you can do at home or here, that's fine. So, ¿sí les gusta esto? Sí. All right. Puede tomar su lugar, ¿eh? No sé por qué está todavía You may, de pie. you may take your seat. Y los que están en Facebook, gracias por estar con nosotros. Those who are on Facebook and YouTube, thank you for being with us. Vamos a comer una pizza por usted.